Creó una empresa familiar dedicada al horror. Secuestró, robó y asesinó sin escrúpulos, motivado por el dinero y la sangre helada que corría por sus venas. ¿Usted sabe cuál es una personalidad con características de psicópata? No tengo ninguna de esas condiciones. No tiene ninguna de esas condiciones. Por favor. Hay personas que pueden estar convencidos de su culpabilidad en los hechos que se le han imputado. Ya no me interesa más lo que pueda decir la gente. ¿No le interesa? Yo afronto las cosas porque la gente, en definitiva, habla porque tiene lengua. Jamás se arrepintió, nunca sintió culpa ni la necesidad de pedir perdón. ¿De los crímenes, de los secuestros, se arrepiente? No, yo no he hecho ningún tipo de secuestros. Nosotros hemos participado en la lucha armada, lamentablemente para sostener la legalidad en el país, que había sido usurpada por un grupo de antipatriotas que derrocaron un gobierno constitucional y mataron gente. Secuestro y asesinato de Ricardo Manoukian. En julio de 1982, Arquímedes Pucho y Fernández Laborda, decididos a dar su primer golpe, suman a la banda al mecánico Roberto Díaz y al coronel retirado Rodolfo Franco. Para ese entonces, la banda ya tiene elegida a su primera víctima, Ricardo Manoukian, un joven empresario de 24 años y mano derecha de su padre en el manejo de la cadena de supermercados Tanti. A mi hermano lo paran Alejandro junto con Fernández Laborde. Y de ahí después lo pasan a esta camioneta que manejaba Maguila. Y se pasa 11 días en el baño de la casa de la planta alta. ¿Tu hermano lo conocía, Alejandro Pucho? Mi hermano lo conocía porque mi hermano no jugaba al rugby, pero nosotros vivimos toda nuestra vida en San Isidro. Y la casa de ellos está a 20 cuadras de la casa de mis padres. De hecho, compartían amigos en común que jugaban al rugby en el CASI y chicas, amigas, y salían en grupo. El 22 de julio de 1982, cerca de las 12 del mediodía, sin sospechar que estaba por empezar a vivir una pesadilla, Ricardo Manoukian sale de su oficina para ir a almorzar a su casa. A los pocos metros de haber iniciado su camino, detiene su marcha. Un hombre al que conocía le hace señas para que frene. Es Arquímedes Pucho. Mientras Pucho distrae a Manoukian, Fernández Laborda se sube al auto y lo reduce a punta de pistola. Minutos más tarde, y luego de cambiar de auto, la banda con el joven secuestrado ingresa a la casona de los Pucho, en la calle Martín Omar 544, en San Isidro. En la casona, además de los 4 secuestradores, está Alejandro, uno de los hijos de Pucho y rugbyer del CASI y jugador de los Pumas. Sentado dentro de una bañera y con la cortina cerrada, Ricardo Manoukian sabía que su suerte estaba echada y que no tenía forma de salir con vida de allí. Horas después de haber cometido el secuestro, desde un teléfono público cercano al hipódromo de San Isidro, la banda se comunica con la familia Manoukian. Les exigen $500,000 por la liberación de Ricardo y les advierten que no hagan la denuncia a la policía. En el secuestro de mi hermano, cuando lo pasan a mi hermano del auto de él a un auto de la familia de los Pucio, el que manejaba la camioneta era Maguila. Después de seguir una serie de postas, la familia Manoukian deja a metros de la Catedral de San Isidro un maletín con el dinero del rescate. Y la casa era fea. Fea, horrible. Era como agregadas cosas, todo, era horrible. Las piezas daban así, al patio. Sí. La cocina estaba de un costado, al lado estaba el dormitorio de ellos, ahí había otro dormitorio y ahí estaba la escalera que bajaba al sótano. Pero arriba del negocio habían construido como otra casa, como si fuera una casa que estaba hecha con... prefabricada. Prefabricada, exactamente. Donde le habían puesto buenos muebles, donde le habían puesto un buen televisor, para que todos los de San Isidro, los amigos de Alejandro que iban, vieran que vivía bien Alejandro, claro. Porque si los llevaba a la casa de abajo, se daban cuenta que era muy feo. Y ahí arriba estaba el escritorio y ese baño donde estaba su hermano. Fernández Laborda habla nuevamente con la familia Manoukian.
Les agradece que hayan seguido todas las instrucciones al pie de la letra y les avisa que la liberación de Ricardo sería al día siguiente por la mañana. Sin embargo, eso nunca ocurriría. En ningún momento Arquímedes Puccio pensó en soltar al joven empresario. Este lo conocía y tenía miedo que lo denunciara a la policía. Mi hermano estaba en el baño de la planta alta, adentro de una bañadera, atado de pies y manos y encapuchado. Y mi hermano llegó a mandar cartas en donde decía que lo trataban bien, que le habían dado de comer arroz con pollo, que nos quedáramos tranquilos, que esto iba a terminar bien. Arquímedes Puccio, Fernández Laborda, Roberto Díaz y el coronel Franco sacaron del baño a Ricardo Manoukian, atado y encapuchado, y lo metieron en la parte trasera del Falcon de Puccio. Tomaron la Panamericana en dirección a Escobar y después de unos cuantos kilómetros se desviaron a un descampado. Allí bajaron todos del coche y Puccio ordenó que asesinaran a Manoukian. Fernández Laborda gatilló 3 veces su calibre 38 al bulto, sin apuntar. ¿Cuánto tiempo después del asesinato apareció o apareció enseguida? Mi hermano aparece a los 11 días que lo encuentran una persona que estaba levantando ramas y cosas en un descampado, hay un arroyo en un brazo en la zona de Escobar. ¿Pero ya lo buscaban como muerto o lo buscaban? No, pues nosotros pagamos el rescate y mi hermano alcanza a mandar una carta en donde dice que hiciéramos todo lo que ellos decían, que iba a terminar todo bien. ¿Cuánto era lo que pagaron? Algo así como $150.000. 150.000. Sí, y al otro día lo encuentra esta persona que avisa a la policía, que lo encuentra, ve un cuerpo en el río, medio cuerpo afuera del agua, con una persona con 3 tiros en la cabeza. De regreso a la casona de la calle Martín y Omar, la banda se repartió el botín, pero algunos no quedaron muy conformes. Roberto Díaz y el coronel Franco solo recibieron $6.000 cada uno, mientras que el resto, es decir, $488.000, se lo dividieron entre Fernández Laborda y Arquímedes Puccio. El clan dejaría de funcionar por casi un año. Secuestro y asesinato de Eduardo Aulet. A comienzos de 1983, la banda contaba con un nuevo socio, Gustavo Contempomi, quien sería el encargado de entregar al nuevo objetivo para el clan de secuestros extorsivos. Esta vez, la víctima sería Eduardo Aulet, un joven industrial de 25 años, recién casado con Rogelia Pozzi. El 5 de mayo de 1983, Eduardo Aulet salió de su casa de la calle Austria al 2200 por última vez. A bordo de su coupé Taunus, llegó hasta Avenida del Libertador y vio que alguien a quien conocía le hacía señas. Arquímedes Puccio había determinado que Contempomi, familiar político de Aulet, y Fernández Laborda serían los encargados de secuestrar al joven industrial. Eduardo salió de nuestra casa con el auto, a las 6 o 7 cuadras lo para Gustavo Contempomi, que era el conocido de la familia, lo paran como haciéndole señas para que lo llevara, y en el momento que lo paran y lo detienen, suben 2 más, Díaz y Contempomi, lo llevan hasta la casa de Martín y Omar, la casa de los Puccio, abre la puerta Alejandro Puccio y ahí lo tienen detenido y secuestrado dentro de un placar. Siguiendo el mismo modus operandi del secuestro de Ricardo Manoukian, Arquímedes Puccio redactó las instrucciones y otro miembro del clan se comunicó con la familia de la víctima. Llamaron a las 3 o 4 horas, o sea, él no llegó a su lugar de trabajo, me empieza a llamar el padre a mí porque no había llegado a la fábrica, y a las 3 o 4 horas Arquímedes Puccio llama por teléfono diciendo que era un secuestro, que Eduardo estaba secuestrado. Sí, ¿cuánto dinero pedían en esas llamadas para negociar? Mira, en su momento, en el año 83, sí, pedían $100.000, que es más o menos, imagínate lo que era en el año 83, $100.000, debe ser ahora como $1 millón. Florencio Aulet, el padre del rehén, aseguraba que no podía reunir la suma exigida. A las 11 de la noche de ese mismo 5 de mayo, el clan decidió asesinar a Eduardo Aulet, pero antes lo obligaron a escribir una carta para su esposa. La macabra idea de Arquímedes Puccio era hacerle creer a los familiares del joven ingeniero que éste seguía con vida
y así tener la posibilidad de seguir negociando el rescate. En las primeras horas de la madrugada, encapuchado y atado, Eduardo Aulet fue sacado del armario donde estaba encerrado y lo introdujeron en el baúl del auto de Pucho. Comenzaba su cruento camino hacia la muerte. La banda tomó la Panamericana hasta la localidad de General Rodríguez. Allí, en un descampado, junto a una fosa de 1,5 metros de largo por 1 de profundidad, Arquímedes Pucho le ordenó a Roberto Díaz que matara a Eduardo Aulet. Díaz, sin pensarlo, acercó el arma a unos 20 centímetros de la cabeza de Aulet y gatilló. Después, entre todos, sacaron el cuerpo de Aulet del baúl y lo enterraron en la fosa. Días más tarde del asesinato, el clan lograría cobrar $150.000 por el rescate del ingeniero. Sin embargo, Eduardo Aulet ya estaba muerto. Arquímedes Pucho se quedó con la mayor parte del dinero, argumentando que debía comprar más armamento y que tenía que realizar algunas reformas en la casona de San Isidro para que la banda pudiera seguir operando. Así fue como meses más tarde, en la casona de Martín y Omar 544, los obreros comenzaron a construir lo que se suponía era un depósito para guardar la mercadería de la roticería. Pero Pucho tenía otros planes: utilizar el lugar para encarcelar a sus víctimas. Asesinato de Emilio Nahum. El 22 de junio de 1984, Arquímedes Pucho y su banda de criminales decide secuestrar a Emilio Nahum, dueño de la firma de ropa Mac Taylor. Pucho y Fernández Laborda le hacen señas a Emilio Nahum para que detenga la marcha de su auto. Parece un encuentro casual, pero no lo es. Emilio Nahum destraba las puertas de su auto, que poseía un sistema antisecuestro, sin saber que le estaba abriendo las puertas a un terrible asesino. Nahum y Pucho comenzaron a discutir por cuestiones comerciales, hasta que de pronto el empresario detuvo la marcha del coche. Pucho entonces intentó atarle las manos, mientras Fernández Laborda lo tomaba del cuello, pero Nahum opuso una feroz resistencia. En plena lucha llegó Roberto Díaz con un revólver en la mano. Amagó disparar, pero Nahum le quitó el arma. En medio de un desigual forcejeo, Fernández Laborda logró gatillar el revólver y una bala le perforó el pecho a Emilio Nahum, matándolo en el acto. El secuestro había fallado, pero la banda no estaba dispuesta a resignarse fácilmente. ¿Por qué no matan a Nahum, digamos? Ellos lo querían secuestrar. Porque no lo pueden sacar del auto. Porque no se entrega. No se entrega. Yo lo conocía a Nahum de muchos años, y cuando iba al negocio de ropa que él tenía, muchas veces me preguntaba qué había pasado con mi hermano, si sabía algo. ¿Esto había sido cuántos años hace? ¿Terminó? Al poco del 82 que pasó mi hermano, hasta en el medio, hasta el 85, el 83, 84. 84, porque ya lo matan en julio del 84. Claro, ahí, bueno, al poco tiempo lo de mi hermano. Y yo recuerdo que él siempre me veía, y me decía, yo no entiendo cómo tu hermano, mi hermano manejaba muy bien, y yo me dice, ¿cómo tu hermano se dejó secuestrar? Claro, después nos enteramos que como era una persona conocida iba a ser imposible que mi hermano se escapara. Y él me decía, si a mí me tocara pasar por lo que pasó tu hermano, yo no me dejo llevar. A mí no me llevan, yo no me dejo llevar. Y bueno, las circunstancias demostraron que al final él hizo eso, ¿no? Días después del cruel asesinato, Alicia Betty de Nahum, la viuda del empresario, recibió un llamado telefónico. Antes de atender, y sin saber bien por qué, sintió la presencia del horror. Usted a mí no me conoce, pero yo a usted sí. Su marido me debe $290.000 y quiero recuperarlos. Le anunció una voz masculina con tono intimidatorio. Casi un mes más tarde, un miembro de la banda se presentó en las oficinas de la empresa y le exigió el pago del dinero. Pero la viuda de Nahum se negó. A comienzos de 1985, después de pasar varios años en África, Daniel Maguila Pucho decidió regresar a su hogar paterno. Arquímedes, el temible jefe de la familia y del clan criminal, presionó a su hijo predilecto para que formara parte de la banda.
Secuestro de Nélida Bolini de Prado. El 23 de junio de 1985, Arquímedes Pucho, su hijo Maguila y Gustavo Contempomi secuestraron a Nélida Bolini de Prado, madre de los empresarios Oscar y Alberto Prado, dueños de una agencia de autos importados. Después de llamar y cortar en varias oportunidades, cerca de las 11 de la noche, uno de los integrantes del clan le anunció a los empresarios que si querían ver con vida a su madre, debían pagar $500.000 de rescate. Nélida fue la primera víctima en ser encerrada en la terrorífica celda que Arquímedes Pucho había construido en el sótano de su casa. Ese sótano estaba construido con hormigón armado. Era un sótano grande, con un mueble grande como si fuera una biblioteca, que se corría un pedazo de la biblioteca, y ahí estaba este pedacito, que era 1x2. Le ponían fardos, Chiche, le ponían fardos con ventiladores para que la mujer creyera que estaba en un lugar en el medio del campo. El campo. Sí. Y le ponían fardo de alfalfa. Fardo de alfalfa para que sintiera el olor así a pasto. Sí, ahí están los fardos de alfalfa. Y a su vez no la dejaban salir, la tenían encadenada. La imagen, estas son las imágenes de lo que está diciendo la doctora. Y hacía sus necesidades. Los fardos de alfalfa que le ponían. Y el ventilador. Y el balde donde hacía sus necesidades. Un turno ventilador para que creyera que estaba. Y esto era donde pasó 32 días, ahí están las cadenas, el papel higiénico, acá pasó 32 días Bolini de Prado. Nélida Bolini de Prado pasó 30 días de angustiante cautiverio, hasta que finalmente fue liberada por la policía. Los hijos de la mujer habían regateado el precio del rescate, hasta bajarlo a $200.000, pero las negociaciones se habían estancado más de lo previsto. El día del cobro del rescate, el 23 de agosto de 1985, en las inmediaciones de la cancha de Huracán, Arquímedes Pucho, su hijo Maguila y Fernández Laborda fueron sorprendidos por la Policía Federal, mientras telefónicamente ultimaban detalles del pago del rescate. Después de un operativo espectacular, cerca de 50 hombres de la Policía Federal allanaron la casona del horror de la calle Martín y Omar 544 en San Isidro. Allí detuvieron a la esposa de Arquímedes Pucho, Estefanía Ángeles Cabo, a sus hijos Silvia y Alejandro y a la novia del rugbyer, Mónica Zurvik. Todos juraban no saber lo que pasaba. Dos oficiales entonces bajaron por la escalera que conducía al sótano y liberaron, luego de 30 días de terrible encierro, a Nélida Bolini de Prado. En esa cárcel oscura, la policía encontró un libro que explicaba cómo tratar a un secuestrado, además de hallar gran cantidad de armamento y equipos de comunicación. Arquímedes Pucho nunca reconoció ni se hizo cargo de su responsabilidad en los secuestros y muertes que lo tenían como máximo protagonista. Hasta el día de hoy, entonces, ¿qué debo suponer? Que usted, desde su punto de vista, estuvo preso injustamente. Lamentablemente mi causa se politizó y mi abogado defensor, el doctor Pedro Bianchi, se vendió a la querella y me abandonó, me dejó prácticamente en estado de indefensión y cuando el doctor Polito tomó las causas ya estaban todas las situaciones en pensión de instancia, no hubo nada que hacer. Arquímedes Pucho, jefe de aquella empresa siniestra, dejó este mundo sin culpa ni remordimientos. ¿Se llevan muchos secretos a la tumba? Es posible. ¿No los va a revelar? No puedo. ¿Por qué? Porque está en peligro las vidas de otras personas.